Llegó la información ahora. Información ahora. Tercera temporada. Movilidad. Entonces yo creo que más bien el paseo 5 de febrero fue una oportunidad perdida grande. ¿Cuál es ese es el problema? Que empieza como un negocio privado y el transporte público, como yo les digo a mis compañeros, es público. Pues se dejó morir un poquito y ahorita hay planes de cómo resucitarla, no sí resucitarla. Hola, en Información Ahora, nuestra tercera temporada es Movilidad. En esta ocasión entrevistamos a Claudio Sarmiento Casas, urbanista y especialista en movilidad urbana, licenciado en Arquitectura por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Arquitectura y Nuevo Urbanismo por el Tecnológico de Monterrey e integrante del Departamento de Geografía de la Universidad de Toronto. En esta entrevista nos habla de los riesgos de andar en bicicleta, de la 5 de febrero y de cómo es que las autoridades escuchan, solo escuchan. Hola, yo soy el maestro Claudio Sarmiento Casas. Yo soy académico, arquitecto y urbanista con especialidad en movilidad urbana. Mi investigación se centra mucho en la movilidad ciclista, de peatones y el espacio público. Y aquí estoy honrado de participar en esta serie de entrevistas sobre la movilidad en Querétaro. Perfecto. ¿Qué tan eficiente es la movilidad? En la ciudad de Querétaro, Sí, claro. Podemos medir la eficiencia de varias maneras. Me voy a centrar, yo creo que en tres, porque la primera es la que todo el mundo conocemos cuando pensamos en eficiencia, que es velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo. Y en ese caso, creo que es un sentir general que en Querétaro ha bajado esa eficiencia, más que nada por el crecimiento de la ciudad, que tanto se ha expandido, y por el número de personas. O sea, ya las vialidades tienen cierta saturación y demás. Pero el segundo, y también el tercero, que me quiero enfocar más que nada, es que la movilidad en términos de eficiencia de cuántas opciones tengo para ir de punto A a punto B es todavía aún más baja. Porque realmente la mayoría de las políticas, de las obras públicas, tiene una tendencia muy fuerte a invitarnos a movernos en automóvil, a pesar de que sus velocidades no son mucho más diferentes a andar en bicicleta, o incluso si tuviéramos un buen transporte público con suficiente cobertura, frecuencia y capacidad, también sería igual de eficiente. Y la otra eficiencia también es un poco en sentido económico, pero es cuánto nos cuesta, ¿no? Eficiencia financiera, digamos, cuánto nos cuesta. Y en ese sentido yo diría que todavía peor. Si lo vemos desde el punto de vista del erario privado, bueno, de finanzas privadas, el gastar en movilidad, especialmente si la vivienda es cara y me empuja a la periferia, me sale muy caro. Tenemos reportes, más que nada de la Ciudad de México, pero hay censos que dicen que alrededor de un tercio del salario de alguien se va en gastos de transporte, de mantenimiento, de taxis, etcétera, ¿no? que es demasiado, es una gran parte del sueldo de una persona. Pero del erario público también estamos haciendo inversiones grandísimas en obras, políticas públicas y demás, cuyo costo-beneficio o cuyo beneficio a largo plazo es casi nulo y a corto plazo dura muy poquito o beneficia nada más unos pocos. Pues un diagnóstico complejo, ¿no? Así es, y hay otros tipos de eficiencia, ¿no? Si hablamos de movilidades del cuidado, hablamos de eficiencia ambiental, hablamos de eficiencia social, que también se redistribuyen como el capital de movilidad, digamos. Esos son otros que pueden no estar tan mal como yo lo estoy pintando, pero que también hay que tomar en cuenta en toda obra de movilidad, en toda política, en todo discurso. ¿Qué tanto hemos perdido los peatones del espacio público? Justo parte de este capital de movilidad de repente es finito, igual como los sistemas ecológicos. Entonces, si pensamos en el espacio de una calle, el hacer más eficiente o beneficiar más al automóvil, o incluso, y esto es algo que yo también como estoy involucrado con círculos activistas, lo decimos completamente, incluso darle espacio a la bicicleta, a veces, dependiendo de cómo se diseña una vialidad, le puede quitar al espacio peatonal. Conviven de manera mucho mejor, pero nosotros como activistas, yo soy ciclista, hoy llegué en bicicleta, prefiero que le den más espacio a peatón y que yo
tenga que caminar mi bicicleta por una banqueta muy cómoda a que dejen un espacio de banquetas para peatón súper chiquito a favor de una ciclovía espectacular. O sea, realmente no estamos peleados, ni tampoco con transporte público, pero creo que es indiscutible que justo las necesidades que tiene sistemas como el automóvil es demasiado espacio, demasiados recursos, demasiado costo social, costo del erario público, y a costa de eso pues está todos los beneficios, todas las obras que pueden beneficiar a los peatones, que en lugar de ser universales, como todas las calles que se preparan, o sea, se intentan preparar para el automóvil, no todas se intentan preparar para el peatón, pues se ha perdido eso. Se ha perdido no solo que quiten espacio del peatón, sino ya no se considera seriamente en nuevas vialidades, en rehabilitaciones, en desarrollos habitacionales, industriales, comerciales, no seriamente y no con toda la gama que necesita, que es de accesibilidad universal. Y no solo hablo de personas con discapacidad, sino todas las personas en el auditorio fueron niños que tuvieron que tener ayuda de un adulto o carriolas o demás. Todos, afortunadamente, si somos afortunados, vamos a llegar a edad mayor, vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar muletas, andadoras, silla de ruedas. Entonces, no nada más es una cuestión para personas de discapacidad que son poquitas, no, vamos a ser todos. En cierto punto somos todos. Entonces, ¿necesitamos banquetas espectaculares? Sí. Necesitamos... ¿Las hay en la ciudad? Muy contadas. Y justo son esas banquetas espectaculares, yo las clasifico en dos, porque en la ciudad hay algunos tramos, ¿sí? Pero los clasifico en dos. Andadores peatonales, que son un exitazo, que realmente nada más tenemos en el centro histórico, y plazas comerciales. Como que las plazas comerciales sí tienen espacios suficientes, cubiertos, con vegetación y demás, ¿y por qué no tomamos esas lecciones para el ámbito público? ¿Es una falta de visión, una falta de política pública? Yo no diría una falta de visión, yo creo que es como cierta consideración por ver el tema de movilidad de una manera más integral que el transportar a personas del punto A al punto B. ¿Son limitados en su manera de ver la vida los que toman las decisiones? Creo que más que limitados, fragmentados, que eso no es un problema solo de Querétaro, pero vemos desde la academia, desde el activismo, pocos esfuerzos para juntar los esfuerzos de que si Obras Públicas está haciendo una nueva validad, una nueva cisterna de retención, que si Servicios Públicos quiere un nuevo parque, que si Movilidad está viendo semáforos, que si Desarrollo Urbano está autorizando desarrollos acá, y si no se hablan, la movilidad depende de todos esos y más. Entonces creo que más que falta de visión o visión limitada, coordinación. Quizás no es que no tengan visión, quizás la visión está muy segmentada. Quizás necesitamos una visión más integral, porque de nuevo, si hablamos de movilidad sostenible, solidaria, sustentada en ciencia, en datos, en la sociedad, estamos hablando no solo de movilidad ciclista, ni solo de movilidad peatonal, estamos hablando de cómo se interrelacionan todos esos. ¿Ha fracasado el Implan desde el punto de vista de que la planeación pues parece que no existe? Yo diría que el Implan siempre o casi siempre le ha faltado mecanismos para ejercer las herramientas que desarrollan, tanto de consulta como de información, como los planes, sobre las administraciones. Son llamadas a misa lo que hacen, ¿no? Pues sí, y la verdad es que hacen en varias administraciones y de manera heterogénea, hacen buen ejercicio académico de recopilar datos, de participación comunitaria y social, de recopilar el sentir de la gente, de proyección. En general, siempre son buenos ejercicios, pero justo se quedan en el tintero porque por más de que se tratan de aterrizarlos, no hay mecanismos ni jurídicos, ni normativos, ni orgánicos para asegurar que se cumpla todo lo que se dispone. Qué frustración, ¿no? Quizá el único organismo que se dedica pues, a planear y a decir hacia dónde tenemos que ir, pues al único que no le hacen caso. No le hacen caso y
y creo que necesita ser fortalecido al menos en el ámbito metropolitano. Porque de las cosas que ha hecho bien el Implan, en gran medida han estado delimitadas por el centro histórico, porque ellos entiendo que tienen la adjudicación de operar sobre el patrimonio cultural de la humanidad, que es el perímetro del centro histórico. Pero en teoría no pueden ir más allá de los límites del municipio de Querétaro. Entonces, pues, ¿qué pasa con todas las personas que viven en el Marqués y trabajan en Querétaro? ¿Qué pasa con las de Corregidora que tienen una ciclovía que en la línea municipal se acaba o cambia de calidad, ¿no? Es terrible. ¿Cuál es su análisis que tiene sobre el 5 de febrero? 5 de febrero era una vialidad que necesitaba desde hace varios años una reingeniería fuerte, porque sí ya estaba en varios tramos fallando estructuralmente y había una gran oportunidad no solo de enmendar con esa obra pues la cuestión pluvial, que hablamos de las megacisternas, y también la cuestión de transporte público, que incluir un ramal de Crobús importante, sino desde un punto de vista de urbanismo, de hacer de ese ya no una vía de paso regional de transporte de largo itinerario, o sea, este transporte de carga que viene del centro de la ciudad y va al Bajío y más al norte o al revés, sino un corredor urbano. Ya 5 de febrero era una vialidad integral a la ciudad que en muchos puntos constituía una barrera urbana para quienes vivían de un lado o de otro, pues trabajaban de un lado a otro, iban al hospital de un lado a otro, y había una oportunidad enorme para, como decimos en urbanismo, suturar esa herida de muchas maneras. Entonces yo creo que más bien el paseo 5 de febrero fue una oportunidad perdida grande, y no en el sentido de que, erraron un poquito con el proyecto porque no sabían que esto iba a pasar. Hubo conversaciones desde el activismo, desde la academia, desde otros bandos técnicos de cómo hacer ese paseo realmente un paseo para peatones. Y desde un inicio, incluso, de las primeras cosas que hicimos desde mi trinchera es pedirle al gobierno del estado que repensara como las rutas de transporte de largo itinerario, porque pues por lo menos durante la construcción iban a tener que ir por otro lado, y pues hubiera estado bien tener no sé si no se comunicó bien o mal, un plan integral de cuáles son las rutas alternas. Entonces es desafortunado tener, por ejemplo, una muy buena idea de transporte público, un ramal, y que no esté bien conectado con el resto de las rutas de Crobús, o hasta ahorita no vemos muy claro. Una oportunidad perdida que los cruces hacia las estaciones sean todas a nivel, que no haya puentes antipeatonales, y una oportunidad perdida enorme de hacer de esas laterales. Okay, estoy de acuerdo que las centrales, por eficiencia de flujo, que sean automovilistas, pero esas laterales mucho más amigables con peatones, con banquetas amplísimas, seguras, iluminadas, niveladas, etcétera. Una ciclovía de doble dirección en cada lado, porque finalmente si vamos a hacer carriles exclusivos al centro, incluyendo transporte público, es una barrera que a los ciclistas pues, no nos conviene solo para cambiar sentido una cuadra, irnos hasta el cruce siguiente, que es 1 kilómetro, y regresar. Y se nota cómo esa oportunidad perdida no fue una oportunidad perdida que no vemos ahorita. Vemos algunos resultados ahorita, pero vemos que los consideraron ya después, no en un inicio, porque vemos ciclovías de diferentes tamaños, sobre banquetas, a expensas de banquetas, entradas de negocios industriales, empresas industriales que son hasta peligrosas, que si hubo negociación fue después. Entonces, creo que para resumirlo, ya me enrollé académicamente, una oportunidad perdida para hacer un proyecto integral, no nada más de movilidad, sino de movilidad, o sea, vial, sino de movilidad humana. ¿No los escucharon a los académicos, a los activistas? Pues yo creo que a los activistas nos recibieron, nos dijeron que lo iban a considerar.
y quiero pensar que tuvieron otras consideraciones que apremiaron más. ¿O les dieron a tole con el dedo? No sabemos cómo fue eso. ¿Viendo el resultado? Viendo el resultado, creemos que si nosotros damos nuestra opinión y ellos nos la reciben y ellos dan otra respuesta, aunque sea de otro color, 1 centímetro más al lado, tienen la responsabilidad de justificarla, ¿no? ¿Por qué lo hicieron de manera diferente? Y ese nivel de transparencia es algo que adolece un poco Querétaro y que no que nos los deban a los activistas, sino a la comunidad, porque finalmente sí los activistas no nos contrataron, no nos prometieron nada, no nos deben nada, pero somos los más interesados y siempre estamos abiertos no solo a escuchar al resto de la ciudadanía, sino a escuchar a las autoridades. Y pagamos impuestos todos. Además. Pagamos impuestos y esto es súper importante que lo recalquemos. Todos pagamos por las vialidades, no solo los automovilistas, no solo Sí. ¿no? Pagamos con el predial, la construcción de vialidades. Y ahí tenemos que pensar, bueno, si todos pagamos 5 de febrero y pues nada más el 40%, del 40 al 60% de personas va en automóvil, entonces correspondería que nada más el 40% sea para el automóvil, ¿no? En teoría, ya sé que no funciona así, pero sí hay debe haber una respuesta de las autoridades, decir, ¿sabes qué? Estoy destinando el 80% al automóvil por esto, tiene estos beneficios, ya hice estos estudios, se va a ahorrar en esto, ¿no? ¿Le decepcionó 5 de febrero? Sí, por esa pérdida de oportunidad, porque justo yo creo que desde un principio tenía este discurso desde el nombre, Paseo 5 de febrero, y que iba a respetar la pirámide de movilidad o la jerarquía de movilidad sostenible. Y justo los renders que nos enseñaron, que siempre nos referían, bueno, está en el proyecto, ahí están los renders, pues vemos si nos aparecen, ¿no? Entonces, ahí nos deben una explicación, ¿no? De qué cambió, ¿no? ¿Y luego qué tal el precio? Pues el precio, cualquier cambio así de masivo a la ciudad va a ser caro. O sea, no hay... Bueno, en mi corta experiencia, solo tengo 15 años viendo cosas de movilidad, no hay un proyecto de movilidad que digas, nos salió barato y nos salió más barato de lo que esperábamos, es el más barato del mundo y logró más que cualquier otro. Siempre hay precios. La idea es que saber cómo esos precios se traducen en beneficios, no solo en magnitud, sino en distribución de la sociedad. En el servicio público lo más caro es que no resuelva, ¿no? Porque todo lo demás tenemos el dinero público. Entonces, sí, yo diría que lo más caro para el servicio público no es que no resuelvan, sino que resuelvan mal, porque entonces sí, claro. Se gasta dinero cuyo beneficio no dura o no podría, el costo-beneficio no es suficiente como para abarcar todo lo que se necesitaba, ¿no? Regresando un poquito al centro histórico, este plan de manejo del centro histórico, ¿qué tan actualizado está? Tan actualizado como lo que hayan hecho para medir intereses, tanto sí del Estado, del turismo internacional y de locatarios del centro, pero también de habitantes de ahí. No estoy súper familiarizado con el último plan de manejo, pero sí he leído los anteriores. Y siempre hay un esfuerzo para tomar en cuenta a todos, a las personas, a los vecinos. Pero sin duda, otra vez, pues ese documento es algo que rige en ciertas cosas, tiene dinero de la UNESCO para implementar, pero que finalmente está a merced de intereses y movimientos más grandes que a veces son loables, como pues, varios restaurantes muy buenos, cafeterías, incluso ciertos equipamientos públicos que han mejorado ahí en el centro, pero a veces pues, se deja a un lado la gente que vive ahí, a veces se deja a un lado el problema de la movilidad dentro del centro. ¿La gentrificación? La gentrificación, justo, a mí no me gusta tanto el término, aunque es un fenómeno académicamente e internacionalmente reconocido, no solo pasa en Querétaro, porque le adjudicamos muchos de los males
a un término que siempre tiene un culpable, que es como el extranjero, ¿no? Entonces, o el que viene de fuera, el foráneo, ¿no? O sea, no necesariamente de fuera del país, sino puede ser de la colonia de al lado, ¿no? Y realmente se trata de una falta de atención a la población que está ahí, de recursos y de inversión en activos comunitarios que van desde servicios para la población que vive ahí hasta casas que por cuestiones patrimoniales pues, se quedan abandonadas, no se pueden intervenir. Hay reglamentaciones muy restrictivas respecto a la patrimonial de construir, de adecuar, etc. Entonces hace que solo las personas que tienen el tiempo, el dinero, la capacidad de hacer dinero o vivir ahí en un edificio patrimonial o en un entorno donde puede delegar ciertos servicios a lo privado, pues que ellos sí sean los que lleguen. Y esos son los gentrificadores, ¿no? O sea, los que, pues si no tengo el supermercado cerca, pues puedo agarrar mi automóvil e irme al Costco, ¿no? O sea, entonces las personas que viven ahí, normalmente muchos de ellos van caminando, ¿no? Y es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Claro, en Querétaro tenemos varios barrios de 15 minutos y resultan ser los más atractivos y los tenemos en varias partes de la metrópolis, ni siquiera de la ciudad. Pero el problema es que no están conectados, ¿no? Entonces, ¿qué hago para ir a un barrio de un barrio de 15 minutos a otro barrio de 15 minutos? Pues tengo que agarrar el automóvil o un transporte público que es poco confiable, que quizás está mejorando, pero que no puede llegar a todas las ciudades de 15 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado con este problema del transporte público? Inicia quizá con el señor Loyola, en ese lejano 2003, creo, 13, el Transmetro, ¿no? Y luego sí, lo retoma el señor Calzada, porque han sido promesas de campaña de los últimos 4 gobernadores. Así es. ¿Cuál es el análisis que tiene? El problema de transporte público en Querétaro es un problema que tiene muchos lados del mundo, que en la academia le llamamos el problema del hombre camión, que es que el sistema de transporte en gran medida en muchas de las ciudades que crecen muy rápidamente está basado en que un privado compra un camión o un autobús o una pequeña flotilla y las opera como ellos les parezca, viendo que hay demanda, normalmente en la periferia de las ciudades, y empieza a hacer su negocio hasta que llegue la autoridad y dice, ¿sabes qué? Tengo, como tú, como esta empresa, tengo otras 2, 3 en tu área, vamos a organizarnos y repartir el usufructo o el beneficio de este negocio. ¿Cuál es ese es el problema? Que empieza como un negocio privado y el transporte público, como yo les digo a mis compañeros, es público. Es un interés público, es de beneficio público. Cualquier sistema de transporte público, a excepción de países y ciudades muy controladas, muy autoritarias normalmente, no tiene utilidades grandes. O sea, porque los beneficios lo tenemos los usuarios. Llegar a cierta hora, a cierto punto sin cambiar mucho de líneas, con comodidad, con seguridad, etc. ¿Cuál es el problema? Que desde antes de Loyola, pues, desde mucho antes, pues Querétaro, desde los 80s, creció muy rápido y en lugar de llegar primero al gobierno y decir, oye, acá están creciendo, aquí está el servicio público para que lo empiecen a usar, yo lo opero, pues empieza un privado. Porque pues, es mucho más barato, eso es bastante caro empezar primero con el transporte público. Pero otra vez, los beneficios los tenemos la sociedad. Si empezáramos primero con el transporte público en cualquier desarrollo, que lo operara el gobierno, y de ahí sacar quizás beneficios de plusvalía, aunque sean chiquitos, nos iría a todos mejor a nivel ciudad e incluso a nivel regional. O sea, ¿es un error estar concesionándolo? Es un error estar concesionándolo sin tener una visión de para qué sirve el transporte público. ¿Nota usted esa visión en este gobierno? Sí, se está empezando a hacer un buen avance. Fue la reforma de la ley de la Agencia de Movilidad,
que entiende entonces que el transporte público, o bueno, lo que era antes el Instituto Queretano del Transporte, no es un organismo para gestionar operadores o concesionarios, es un organismo para ver la movilidad de la ciudad. Entonces, vamos bien por ahí, pero es difícil porque muchos de estos concesionarios no solo tomaron mucho poder, porque es muy buen negocio y empezaron a agarrar flotillas y demás, y están acostumbrados a poca intervención de gobierno, sino que a lo largo de los años pues se han sabido mover políticamente, se alinean en cuanto a partidos y demás, y entonces obstruyen que haya una visión integral de esa manera que beneficie primero al público y luego, si queda, al operador, al concesionario. Históricamente ha sido al revés, esfuerzos justo de crear Crobús o Transmetro y demás, es quitar un poquito de ese poder y pasarlo a lo público. Pero todavía vemos muchas empresas justo metropolitanas, del Marqués, de Corregidora y demás, que operan por su cuenta como transporte de personal, ¿no? Sí. Y pues es difícil regularlos porque pues realmente cualquiera que pueda comprar un camión, una flotilla, y puede empezar a operar, a veces gana suficiente como para absorber multas. Entonces, es todo un reto. Es todo un reto. Ahí sí no envidio el trabajo gigantesco de negociación y de... Eso exactamente. Sí. A lo mejor no es un puesto... Hubo cuestionamientos cuando llega Cuanalo, el señor Gerardo Cuanalo, porque es un político. Sí. O sea, no es un técnico. Sí, no, y se necesita un político, la verdad. O sea, el perfil fue el mejor. O sea, tener un político para negociar tantas cosas que hay que negociar, que un técnico que tenía que llegar a resolver cuestiones de frecuencias. Se necesita de los dos. Y yo creo que la agencia tiene suficientes personas que poco a poco, yo estoy esperanzado que una agencia de movilidad poco a poco vaya incorporando que, oigan, pues las paradas resulta que aunque están en un ámbito peatonal, en una banqueta y demás, pues tienen que ser muy buenas y tienen que ser muy accesibles y tienen que ser seguras, porque si no, no funciona el resto del sistema, ¿no? Y igualmente con bicis, empezaron con introducir estos autobuses que tienen racks para bicis enfrente, pero hay que pensar, bueno, ¿qué tal en la calle? Es que se van peleando. ¿Cómo nos coordinamos con Secretaría de Obras Públicas para que puedan coexistir los dos? Porque al transporte público le conviene muchísimo calles en donde la bici puede ir seguro y ellos también, cada quien en su parte de la calle. Usted es ciclista, del 100% de las avenidas y ciclovías que logra transitar, ¿cuántas se le hacen peligrosas? ¿Qué porcentaje de lo que usted 100%. Circula regularmente es peligroso? Bueno, creo que tengo que anticipar con decir que yo soy privilegiado y vivo básicamente en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y en el centro de la ciudad hay varias calles que si no tienen ya infraestructura ciclista, son tranquilas y bien conectadas. Lo único, yo como ciclista, casi lo más difícil son las pendientes, ¿no? O sea, que yo no tengo una bici asistida eléctrica, me voy a tratar de conseguir, pero yo diría que en mis recorridos, yo creo que la mitad de las calles están bien, pero esos son mis recorridos. Yo no tengo que ir a una zona industrial en bicicleta a sortearme camiones en calles con baches, sin banquetas, inundadas, con vehículos tan grandes siendo altas velocidades, o tener que ir en vialidades principales, igual viendo cómo lo hago para que no me atropellen, en general. Sí lo he hecho, pero realmente muy poco porque tengo ese privilegio. ¿Por qué? Ya nos vamos a la cuestión de eficiencia de opciones de movilidad. Cuando uno de mis destinos está muy lejos o es muy complicado, pues me voy en coche. Y si el transporte público si tuviera suficiente conocimiento del transporte público, que estoy yo adestrándome porque hace muchos años tomé un par de veces transporte público. Bueno, yo ya tomé en 5 de febrero. Me perdí, o sea, no me dio la parada, me fui de lejos, tuve que tomar un taxi. Eso fue hace 12 años, ¿no? Entonces, yo pienso que ha mejorado, pero esa es la otra opción, ¿no? La otra opción, pues, tomo transporte público. Otra opción, taxi, Uber. Otra opción, pues camino. Si es suficientemente cerca, yo ni la bici tomo, pues camino, ¿no?
Y eso es algo que se ha perdido la oportunidad, especialmente en proyectos como 5 de febrero, que pues esa calle no solo prioricemos que fluya el transporte individual particular, sino caminar no solo a lo largo, sino a través de esa calle. Y eso en todas las ciudades. Digo, en todas las ciudades y en todas las calles. Ya para finalizar, esta parte, ¿cómo ve el tema de... el tema también es Crobici, ¿no? Crobici Sí. fue también un gran fracaso. Sí, y ahí muy similar al tema de concesionarios de transporte público, ahí arrancar un sistema de transporte de bicis públicas, la inversión inicial puede ser muy grande. Y normalmente lo que empezaron a hacer la mayoría de las ciudades es concesionarlas, por ejemplo en Ciudad de México una empresa de espectaculares, y en otros lugares empresas, bancos, en Estados Unidos bancos promocionan y demás, porque tiene que ser una inversión inicial grandísima y luego una operación, especialmente al principio mientras se ve cómo se usa y qué tanto se desgastan, etcétera, una operación también cara. Pero en Querétaro llama la atención que con todo y que fue un arranque modesto, al principio se usó muchísimo, especialmente por turistas y estudiantes, tanto por dónde estaban ubicadas las estaciones, como que precisamente esas son las poblaciones que más les interesa andar en bici sin tener que tener una bici, sin depender de automóviles, en calles que se prestan para eso, que ya tienen infraestructura pues, más o menos adecuada o que están tranquilas, y que entonces necesitaba solo mantenerse. Ahora, por cuestiones justo de desacuerdos con el concesionario, malos manejos y demás, o que no se le siguió inyectando dinero, pues se dejó morir un poquito. Y ahorita hay planes de cómo resucitarla. No sí resucitarla, porque yo creo que hay un consenso de que es buena, un buen sistema, pero cómo retomarla. Y yo diría, hay que expandirla. Hay que expandirla. Los sistemas en todas las ciudades del mundo buscan cómo expandir siempre. No es así, bueno, ya tenemos, ahí está Crobici, se le persina y ya. No, hay que tiene un costo de operación grande, pero otra vez, si lo traducimos a beneficios sociales, o beneficios ambientales, o incluso beneficios turísticos, es bastante más alto lo que puede redituar a la inversión. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.